Una de las peores muertes de la Biblia. Fue devorado por gusanos. La muerte que estremeció a todo un imperio. Hay muertes que quedan grabadas en la historia por su brutalidad, otras por su simbolismo. Pero pocas combinan ambas cosas, como la espeluznante muerte del rey Herodes Agripa y, devorado por gusanos mientras aún estaba vivo. Esta historia, registrada tanto en el libro de los Hechos como por el historiador judío Flavio Josefo, no es simplemente una anécdota cruel, es una advertencia poderosa sobre el orgullo, la soberbia y las consecuencias de desafiar a Dios. ¿Conoces esas historias de personas que nacen en cuna de oro, que desde el principio parecen tener el mundo a sus pies? Herodes Agripa fue uno de ellos. Nacido en el año 3 a.C., era nieto del infame Herodes el Grande, el mismo que ordenó la matanza de los inocentes en Belén en su intento de matar al Mesías recién nacido. La familia de Agripa pertenecía a lo que se conoce como realeza cliente de Roma. Eso significa que, aunque gobernaban regiones específicas, debían su poder y lealtad al Imperio Romano. No eran soberanos absolutos, sino títeres disfrazados de reyes. Sin embargo, desde su infancia, Agripa tuvo acceso a los lujos y privilegios que solo los más cercanos al poder romano podían disfrutar. Fue enviado a Roma para su educación, donde recibió una formación digna de la aristocracia. Allí, entre mármoles imperiales y jardines del Senado, creció como compañero de infancia del futuro emperador Claudio y también estableció una relación cercana con Calígula, quien más tarde sería emperador. Desde pequeño convivía con las élites más altas del mundo. Una vida rodeada de opulencia, intrigas políticas y relaciones peligrosas. Pero lo más fascinante de Herodes Agripa es que no era simplemente un privilegiado más. Era un maestro en el arte de la política. Mientras otros líderes caían por su brutalidad o su torpeza, Agripa prosperaba por su astucia e inteligencia diplomática. Sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. Su habilidad para navegar entre dos mundos, el romano y el judío, fue lo que cimentó su ascenso. Para los romanos, era el amigo leal, el administrador brillante que sabía mantener el orden y asegurar la recaudación de impuestos. Para los judíos, se mostraba como un rey piadoso y observante de la ley de Moisés, participando en las fiestas religiosas, haciendo generosas ofrendas en el templo y respetando las tradiciones sagradas. Agripa no solo gobernaba, sabía actuar el papel perfecto ante cada público. En Jerusalén, muchos lo veían como una bendición. Por primera vez en décadas, un rey que parecía tener devoción real por las costumbres del pueblo judío. Los rabinos lo respetaban, el pueblo lo admiraba y su reputación se extendía como la de un gobernante justo. Pero esta imagen era solo eso, una imagen. Detrás del telón, su ambición crecía sin límites. Y fue ese orgullo creciente el que marcó el principio de su caída. Agripa empezó a verse a sí mismo no solo como rey, sino como una figura casi divina. Su mente se intoxicó con el poder. El mismo Proverbio 16:18 lo dice claramente: el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. Agripa comenzó a jugar con el poder como un niño con fuego. Sabía que podía decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Y empezó a usar esa autoridad con un propósito perverso. Fue entonces cuando decidió iniciar una persecución abierta contra los seguidores de Jesús. Estrategia. Agripa se dio cuenta de que perseguir cristianos le ganaba puntos entre los fariseos y saduceos, los líderes religiosos del templo, que odiaban este nuevo movimiento. En cuestión de años, su poder aumentó de forma meteórica. Herodes Agripa llegó a gobernar un territorio tan amplio como el que en su momento dominó su abuelo Herodes el Grande. Reconstruyó murallas, impulsó festivales y obras públicas y consolidó su figura como una de las más influyentes del Mediterráneo oriental. Pero el poder tiene una forma misteriosa de revelar el verdadero corazón. Y en el caso de Agripa, reveló a un hombre dispuesto a todo por conservar su estatus. Así comenzó uno de los periodos más oscuros de la historia de la Iglesia primitiva. El primer golpe fue directo,
Santiago, hermano de Juan, fue arrestado y ejecutado por orden del rey. No fue cualquier seguidor, era uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, testigo de milagros y revelaciones divinas. El asesinato de Santiago causó júbilo entre los enemigos del cristianismo. Para Agripa, esto fue una señal: si matar cristianos le daba más apoyo, entonces ¿por qué detenerse? El siguiente objetivo fue Pedro, el líder espiritual más visible de la iglesia. Su arresto fue meticuloso, 16 soldados lo custodiaban en turnos. Pero Dios tenía otros planes. Una noche, un ángel del Señor entró en la prisión, rompió las cadenas, y Pedro salió sin ser visto. El escape milagroso enfureció a Agripa, quien ordenó ejecutar a los soldados por permitirlo. Este contraste es fascinante: Dios permitió que Santiago fuera martirizado, pero liberó a Pedro de manera milagrosa. ¿Por qué? Solo Dios sabe. A veces permite el sufrimiento, a veces concede el rescate. Pero siempre, todo forma parte de un propósito más grande. Mientras tanto, los cristianos huían de Jerusalén. Muchos perdieron sus bienes, sus hogares, sus familias. Pero, irónicamente, esto ayudó a expandir el Evangelio. Las llamas de la persecución sirvieron para propagar la luz del mensaje de Jesús más lejos que nunca antes. Mientras el pueblo de Dios sufría, Agripa seguía subido en su nube de vanagloria. Ya no se comportaba como un rey, sino como un dios en la tierra. Su orgullo lo cegó completamente. Y fue en Cesarea, una ciudad majestuosa, donde ocurrió su final. Durante una audiencia pública con delegaciones de Tiro y Sidón, ciudades que dependían de Judea para su abastecimiento, Agripa se presentó con toda su majestuosidad. Vestía un manto hecho completamente de plata, según el historiador Flavio Josefo. Cuando los rayos del sol matinal chocaron contra esa túnica, la multitud enloqueció. Empezaron a gritar: voz de Dios y no de hombre. Agripa pudo haber corregido al pueblo, dar gloria al Dios verdadero. Pero eligió quedarse allí, bebiendo cada palabra de adoración como si le perteneciera. Y fue en ese instante que el juicio de Dios descendió. Un ángel lo hirió. Y el cuerpo del rey, que minutos antes brillaba con plata, comenzó a ser carcomido desde adentro por gusanos. Un olor fétido lo envolvió, y los gritos de dolor no se hicieron esperar. Por 5 días completos, el rey sufrió. La carne fue devorada, las vísceras corrompidas, los órganos colapsaban. Sus sirvientes no podían acercarse. Los mejores médicos no sabían qué hacer. Ninguna medicina, ninguna oración, ningún sacrificio funcionaba. La ciencia moderna sugiere que pudo haber sido una combinación de teniasis, miasis o infección parasitaria grave, enfermedades comunes en tiempos antiguos debido a la falta de higiene y al consumo de carnes contaminadas. Pero la coincidencia entre el juicio divino inmediato y la descripción médica es imposible de ignorar. Para los cristianos de la época, esto fue una clara intervención de Dios. No fue venganza, fue justicia divina. Como dice el Salmo 75, 7, Dios es el juez. A uno humilla, a otro exalta. En sus últimos momentos, Herodes Agripa comprendió su error. Tal vez recordó lo que Isaías escribió: toda carne es como la hierba. Todo lo que había logrado, ahora era polvo y gusanos. La muerte de Herodes Agripa se convirtió en un punto de inflexión. Para la Iglesia, fue una señal del poder de Dios. Para la historia, fue una advertencia sobre lo que sucede cuando el ser humano se eleva por encima de su Creador. A lo largo de la Biblia, otros líderes soberbios sufrieron destinos similares. Nabucodonosor vivió como bestia, el faraón de Egipto fue arrasado por plagas, el rey Usías fue castigado con lepra. Todos nos enseñan que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Hoy, tal vez no haya hombres exigiendo ser adorados como dioses, pero el orgullo sigue presente. En las redes sociales, en los negocios, en los corazones. Por eso, las palabras de Jesús en Mateo 23:12 siguen tan actuales como siempre:
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando uno visita las ruinas del teatro en Cesarea, donde Agripa fue aclamado como Dios, y donde cayó derrotado por su arrogancia, uno no puede evitar reflexionar. Ese escenario, que antes se llenó de aplausos, hoy guarda silencio, como un memorial eterno del juicio de Dios. La muerte de Herodes Agripa y no fue solo el final de un rey, fue el comienzo de una lección que traspasa siglos, generaciones y culturas. Una advertencia que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Porque esta no es simplemente la historia de un hombre que murió en circunstancias grotescas. Es la historia de lo que ocurre cuando el ser humano se olvida de su lugar delante del Creador. Cuando la criatura se quiere sentar en el trono del Todopoderoso. En un mundo moderno donde el ego, la fama y el poder son idolatrados, donde la humildad es vista como debilidad, y donde muchos se exaltan por sus logros, títulos o seguidores, la historia de Herodes Agripa grita desde las páginas de la Biblia: cuidado. Porque todo poder humano es pasajero. Toda gloria terrenal tiene fecha de caducidad. Toda riqueza, belleza o influencia puede desvanecerse en un instante. Solo Dios permanece para siempre. Solo a Él le pertenece la gloria. En Hechos 12:24, justo después de narrar la trágica muerte de Agripa, la Biblia dice algo poderoso. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¡Qué contraste! Mientras un rey moría carcomido por gusanos, la palabra de Dios se esparcía con más fuerza que nunca. Mientras el orgullo caía, la verdad se levantaba. Esto nos muestra que los enemigos del Evangelio pasarán, los imperios se derrumbarán, los perseguidores caerán, pero la palabra de Dios nunca será detenida. Y así ha sido a lo largo de la historia.